completamos el trío que ustedes dirán de dónde arrancan los biotecnólogos en algún momento cuando arrancan de un mismo ambiente, y nosotros arrancamos todos trabajando juntos en un mismo lugar hace unos cuantos años, y ahora estamos como personas vinculadas a la biotecnología insertados en distintas actividades, ¿no? Como se decía hoy, los sectores que se trataban tenían que ver con tecnologías de cultivo in vitro por un lado, tecnologías de aplicación en el sector de marcadores moleculares en la parte animal en general, y yo lo que voy a referirme es a un área que es bastante de interfase entre la parte tecnológica, por eso esa columna hacia arriba de ingeniería genómica como un sector de estas complejidades donde se mezclan las secuencias de ADN con las técnicas para generar organismos transgénicos, como se preguntaba hoy también, y con aspectos que tienen que ver con la generación de información útil para la consideración social y económica de ese tipo de desarrollos biotecnológicos. Es decir, por eso la dimensión de bioseguridad, que tiene que ver con los elementos de consideración para garantizar la inocuidad y la falta de riesgo o el manejo de riesgos aceptables, y el concepto de bioeconomía como sector de aplicación y incorporación en las matrices productivas de los países, de las regiones, de las empresas. Bueno, y a todo ese conjunto es parte de lo que ahí está nombrado, como también el seminario se le puso una referencia general, el largo camino del gen al plato, ¿no? Carlos lo ilustraba muy bien hoy. El tema de que la carne llegue con trazabilidad al plato del consumidor es parte de ese tema. Si la trazabilidad en ese caso está basada en secuencias repetidas en el ADN, o eventualmente puede ser trazar que tenga un gen que le da la terneza a la carne. Yo en este caso me voy a estar refiriendo más que nada al caso de plantas y específicamente al tema de cultivos, que algunos de ellos son modificados genéticamente, ¿no? Y bueno, los tres conceptos estos, la idea es engancharlos con algunas cosas generales de definición, de repente repasando cosas que se han visto a lo largo del ciclo de seminarios. Si la biotecnología tiene definiciones, usos antiquísimos, definiciones más o menos formales de los primeros años del otro siglo, como dice ahí, pero ese concepto biotecnológico de usar los organismos vivos para lograr cambios en procesos determinados se puede aplicar tanto a cosas como las fermentaciones, vinos, cervezas y demás, los cultivos in vitro, como comentaba Alicia, o a la secuenciación y modificación de la propia secuencia genética de los organismos. Es decir, es muy grande la gama. Entonces, un repasito muy breve de eso, desde la época de la domesticación de los cultivos, más de 10.000 años de atrás, hasta primeros años del siglo pasado, donde ya se hace una transición hacia las plantas, en este caso, llevadas hacia cumplir con objetivos de mejoramiento genético. Hasta ahí entra en lo que hoy se preguntaba, mejoramiento genético clásico, convencional. Es decir, se seleccionan los mejores individuos, se los combina de acuerdo a la forma normal en que las plantas se combinan reproductivamente, y se vuelve a seleccionar los mejores. En algunas décadas más adelante, respecto a ese esquema, básicamente en 40, 60, aparecen las técnicas de cultivo in vitro de vegetales. Las que Alicia decía son técnicas que ya en 1940 estaban empezando a usarse, se popularizan en la época que ya nombraba, pero quería llamar la atención a que en la década del 70 y en la década del 80 fundamentalmente surgen los primeros productos de la modificación genética. Hoy se nombró por ahí la biotecnología moderna, en el sentido de lograr cambios directos en la estructura del ADN, y eso es parte de la definición de biotecnología moderna, cambios intencionales. La insulina es el primer producto, por lo menos que alcanza escala comercial en ese sentido, y quería referirlo para cotejarlo con el caso de plantas. 10 y pocos años después, aparecen los primeros ensayos de campo de plantas modificadas genéticamente, es decir, cultivos transgénicos. Es decir, son como tecnología relativamente joven, de la primera época de aplicaciones en el caso de plantas, pero década del 90, ¿no? Es decir, no estamos tan lejos. Y recientemente, en la década de 2000, ahí ya se diversifican los enfoques, empieza a aparecer cada vez más información de la composición genética y genómica de los organismos, y entonces yo lo que quiero referirme hoy es a ese mix que hay entre más conocimiento tecnológico y científico combinado para entender cómo se organizan y cómo funcionan los genomas de los organismos, es decir, la propia estructura genética, y después qué pasa a partir de eso, qué pasa si hacemos un cambio ahí, cómo hay que seguirlo, cómo hay que estudiarlo, qué elementos son necesarios para validarlo, si es aceptable o no desde el punto de vista económico, social y ambiental. Y el caso que elegí para presentarlo, porque hay varios posibles, pero es un caso que tiene actualidad, que tiene datos para la situación de Uruguay, tanto tecnológicos, datos científicos y datos económicos y sociales, es el caso de la incorporación de cultivos modificados genéticamente para tolerar la acción de herbicidas. Es decir, una de las tecnologías que
globalmente tiene mayor impacto en el sector agrícola y por lo tanto agropecuario en general, dado que cambia la forma en que se hace la incorporación de ciertos aspectos del mejoramiento genético. En este caso es la acción de un gen determinado dentro de toda la estructura y los miles de genes que tiene una planta que logra un efecto significativo y diferencial, y cómo ese efecto se lo estudia primero, se lo analiza y después cómo se lo tiene que evaluar para ver si es aceptable. Acá hay unas palabras simplemente para dejarlas como titular, es decir, todo este tema de entrar en la parte de la ingeniería, del detalle del organismo, involucra palabras que cada vez se empiezan a repetir más. El concepto de tecnologías ómicas, genómicas, proteómicas, etcétera, eso se refiere, las ómicas hablan de la globalidad del sistema, es decir, no voy a estudiar un gen, voy a estudiar todos los genes de este organismo en su conjunto. A eso se refiere esa escala. Y después las tecnologías de ADN recombinante, como se menciona ahí, tienen que ver con, no solo voy a estudiarlo, sino que voy a intencionalmente tratar de modificarle alguna característica, que es el cambio que estoy buscando. Y entonces esa ingeniería surge como un campo, digamos, tecnológico emergente, y nombré por ahí simplemente para que les quedara también en el recuerdo el concepto de que la bioinformática, que es otro campo disciplinario que se está usando cada vez más, vamos a ver algunos ejemplos ahora de cómo nos ayuda a leer esa información que se está generando. Si es tan masiva, es tan ómica o global, que yo no puedo estar mirando digamos, un experimento a la vez, porque no me da el tiempo, en términos literales, no me dan los años, digamos, para ver todos los resultados de un simple experimento. Entonces hay que procesar esa información con herramientas también tomadas y adaptadas de las tecnologías de la información para análisis masivos. Bueno, el caso que quería ilustrarlos de cómo esa modificación genética, el caso cultivo particular que vamos a tratar es el cultivo de soja como un ejemplo, ¿de dónde sale la información con la cual podemos analizarlo? Bueno, la información crece a cada momento y hay que actualizarse muy rápido en esto. Es decir, en diciembre del año pasado se disponibiliza información del genoma de soja, es un borrador, pero eso, 3 meses antes de eso no lo teníamos. Los que estamos trabajando en desarrollo de marcadores, selección asistida, etcétera, estamos trabajando sin esa herramienta. Cuando aparece esa herramienta uno tiene que adecuar a lo que tiene de información, tratar de aprovechar lo que ya tenía y prepararse para el siguiente cambio tecnológico, que no va a faltar demasiado más. ¿Qué quiere decir que hay una información genómica? Y esto yo lo estoy planteando para el caso de la soja, pero es el mismo efecto e impacto que ha habido sobre la parte humana, animal, etcétera. Quiere decir que en algún lugar o en varios lugares en el mundo se analizaron fragmentos del ADN de ese organismo. En el caso de soja que yo refiero, unos 900 y pico de millones de fragmentos analizados, organizados en fragmentos más grandes, que son las unidades de la herencia dentro de esa planta, y dentro de ese montón de información genética, el tema que aparece ahí, que se llama anotación, quiere decir entender dónde están las unidades funcionales, es decir, los genes, y básicamente, en un estado más avanzado, cómo funcionan esos genes, con qué características se relacionan. Ese tipo de conocimiento que está surgiendo cada vez más en forma internacional, masificada. Yo le voy a poner un par de ejemplos más acá de localización. ¿Dónde estaba? Vieron que decía acá, el genoma, ¿dónde están los genes y cómo funcionan? Me voy a parar en un par de ejemplos que tienen que ver con la característica que estamos hablando, la resistencia a un herbicida, que constituyó una revolución tecnológica en una parte agrícola. Bueno, esta secuencia que está acá marcada, es decir, esta que está acá es la ilustración gráfica, digamos, de una secuencia correspondiente a un gen en el genoma. ¿Qué gen es ese? Bueno, sé que está localizado ahí. ¿Qué gen es ese? Lo tengo que vincular con un proceso. Bueno, ese gen es el gen responsable de codificar para esta enzima, es decir, que esta enzima, y ahí nos vamos acercando a la planta de soja y al tema del herbicida, es la enzima clave para un proceso de síntesis de aminoácidos que son esenciales en la planta. Es decir, la planta, como parte de su funcionamiento, tiene que sintetizar esos compuestos. Es decir, un gen, un efecto directo, una parte funcional de la planta. Si aparece en escena, digamos, una molécula química, en este caso el producto se llama glifosato y es el herbicida al que hacemos referencia, que es la base de una de las tecnologías estas de modificación genética. Si aparece ese producto, ¿cuál es el efecto biológico que tiene ese producto? Es decir, es un inhibidor de esa enzima, pasa lo que está ejemplificado ahí, es decir, se inhibe esa enzima y por lo tanto el efecto no se ve muy claro, pero es aquel cuadrito abajo es una foto de un pedacito de terreno donde habían plantas y se le aplicó el herbicida. Es decir, inmediatamente las destruye porque es un inhibidor de una vía sintética que es esencial para la planta, se imagina lo que viene después, ¿no? Una buena noticia es que esa vía enzimática particular movida por esa enzima
existe en microorganismos y en plantas, no existe en animales. Es decir, no hay forma de que esa acción la tenga el glifosato sobre nuestra enzima, porque ese paso en la vía metabólica no es determinante en nuestro caso. No quiere decir que el químico, o como cualquier otro compuesto químico, sea inocuo, pero eso es un aspecto metabólico específico de la planta. ¿Qué ocurre con eso? Bueno, hasta ahí tengo un herbicida que, como todos los herbicidas, está diseñado para matar una planta. El tema era, el desarrollo biotecnológico dice, si acá hay un gen que no cumple la función que a mí me interesaría, y es que sea tolerante a este herbicida, tengo que buscarle la vuelta. Alguien más puede tener un gen que funcione dándole tolerancia a esa enzima. Bueno, acá, con bastante parte gráfica, que la voy a tratar de ejemplificar nada más, les diría que en una bacteria, que es esta que está esquematizada acá, es decir, una bacteria Agrobacterium, se encuentra un gen, una versión de ese gen, que acá está ejemplificada, y que es capaz de sintetizar una enzima tolerante al herbicida. Es decir, que en presencia del herbicida no le pase nada. Entonces, lo que se hace, es decir, y este esquema ilustra mucho del proceso tecnológico, es decir, simplifica muchísimo las etapas, pero lo que se hace es tratar de pasarle el gen de esta bacteria a la planta de soja para permitir que tolere el herbicida que antes no toleraba. ¿Cómo se hace la técnica? Acá está, lo que está de fondo acá atrás es la secuencia, como decía Carlos, en términos de letras, de A, C, T y G, del gen, la secuencia del gen que da la tolerancia, y este es el equipo que se usó a nivel experimental para meterlo. Parece una como lo describo uno del segundo que nos he presentado, ¿no? Una cajita, una chumbera a la parte de abajo. Bueno, básicamente la tecnología esa se le llama tecnología de cañón génico, porque básicamente dispara pedacitos de partículas cubiertas de ADN al interior de la célula y se logra meter el gen adentro de las células de la planta. Si todo funcionó y se logró esa tecnología, y simplifiqué muchísimo el aspecto de la generación del transgénico, ¿qué es lo que se logró en términos genéticos? Se logró lo que dice acá, es decir, logré que esa construcción con el gen que se había sacado de una bacteria entrara al genoma de soja, donde previamente ya había una versión de un gen localizada, pero que no servía para lo que yo quería, y se inserta, esto se sabe ahora después de muchos temas de estudio, se inserta en una localización acá aproximadamente, donde si ustedes están mirando este esquemita y se fijan que acá hay un gen y por acá hay otros genes y otros más, es decir, en este espacio donde se inserta no había previamente nada identificado como un gen. Quiere decir, el gen original que está en la planta está localizado en un determinado fragmento de su información genética, en un determinado cromosoma. Este otro gen adicional que se le agrega desde afuera terminó insertado, magias del balazo ese que le tiraron con los fragmentos de ADN. Obviamente se produjeron cientos o miles de plantas, de las cuales se seleccionaron algunas, de las cuales esta que estamos analizando ahora es la que terminó seleccionada finalmente, ¿no? Pero en este caso de esta planta seleccionada quedó insertada una localización que no inhibe otra cosa que ya existiera. ¿Se imaginan qué habría pasado si en otra planta, por ejemplo, hermana de esta del experimento, si el gen que puse de afuera entraba y caía justo arriba de otro que ya existiera? Lo más probable es que ese efecto fuera suficientemente negativo o contraproducente como para tener que descartarla. Entonces, esto lo que hace es seleccionar que se insertó un gen extraño, es decir, venía de una bacteria, en la planta de soja, y cuál es el efecto ahora fisiológico. Frente al glifosato, el mismo herbicida, no tiene acción inhibitoria sobre esta enzima. Es decir, logré una planta, que es lo que está abajo, la base de la tecnología de soja resistente a herbicida, o tecnología RR, por el nombre comercial del herbicida, a partir de una modificación en un gen localizado en una determinada posición del genoma de la planta. Ese es el concepto que estamos ilustrando al principio como aspectos tecnológicos, ingeniería genómica, es decir, estudio la parte de la organización del genoma, cómo modificarlo, y en este caso, bastante esquemáticamente, le presentamos el cambio que se logró. Ahora, ese cambio que genera una planta capaz de tolerar el herbicida, ¿qué significa en términos ahora de la cadena de uso? Bueno, quiere decir que ahora hay que pasar a una etapa donde entran los aspectos ambientales, sociales y económicos. Es decir, hay que analizar cómo compatibilizar el uso seguro de este producto para un determinado contexto social, económico, con el valor económico que inmediatamente alguien puede decir: plantemos todo lo que se pueda de esto porque esto tolera el herbicida y más voy a plantar y más fácil voy a hacer el control de malezas, etcétera. Bueno, esa etapa que ya superó la parte tecnológica era posible, se logra, lo podemos analizar desde el punto de vista de dónde quedó el gen, cómo funciona, etcétera.
esta etapa es lo que constituye una etapa que también es parte de la biotecnología, y es la interfase abierta entre la bioseguridad, el tema de considerar los riesgos posibles de la acción que se hizo o que se estaba planeando, y la bioeconomía, que es la posibilidad de incorporarlo a las cadenas de valor. Bioseguridad, hay partes acá que simplemente hago la referencia y les dejo en la presentación las fuentes, digamos, porque son cosas para leer en detalle. Bioseguridad se refiere a qué medidas analíticas hay que considerar para ver si lo que se está realizando no va a tener riesgos ambientales, de salud, etcétera, diferentes o peores que los que ya tiene cualquier tecnología con la que convivamos, ¿no? Entonces la bioseguridad es una forma de cómo nos resultamos precavidos frente a un posible problema. Y hay varias etapas, de las cuales solamente quería acá que recordaran algunos títulos nomás. Es decir, hay un ámbito técnico a considerar en las decisiones de bioseguridad. Es decir, esta construcción genética donde entró el gen en determinado lugar, puedo hacer un estudio técnico-científico y darme cuenta que en realidad el gen que yo metí cayó arriba de otro que ya existía y que le daba una característica asociada con el aprovechamiento del cultivo por la persona que lo consuma, y entonces yo no puedo aceptar ese cambio porque cambió algo que no puede cambiarse. También puedo decir, yo quiero saber qué efectos económicos, sociales y demás puede tener esto, más allá de los efectos ambientales que tendrían que ser mínimos o no existir, pero puede tener efectos sobre otras dimensiones. Y considerarlas todas ellas a través de un intercambio de información, bueno, estos tres colores representan algo así como tres dimensiones que los análisis de riesgo tienen que tener. Un análisis de riesgo, en definitiva, es de qué forma se analiza el ambiente y los posibles cambios que esta tecnología puede generar. Esos son, como yo le decía, básicos de un contexto social y económico determinado, es decir, para cada país y cada condición son determinantes. En Uruguay, un esquema complejo ahí, pero también con la fuente que dice allá arriba lo pueden verificar, existe hoy este tipo de esquema con partes, comisiones técnicas, comisiones políticas, comisiones técnico-políticas, comisiones asesoras, que están, en definitiva, encargadas. Ya existían esquemas de estos desde fines de los 90, principios del 2000. Estas son una versión modificada, actualizada, complementada, pero esto hoy es el marco regulatorio en bioseguridad, donde intervienen desde ministerios, aspectos técnicos, instituciones técnicas asesoras y personas que son especialistas y que son consultados en función de los casos de análisis, y con instancias de comunicación y consulta pública que a través de este sitio web, que la secretaría de este tipo de comités lo tiene el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, por eso el web está acá, ustedes pueden acceder, si lo chequean, yo lo hice anteayer, pueden ver hasta la última decisión que se están analizando en este momento, que son cultivos de soja, maíz y demás, que están pendientes de aprobaciones en este momento. Ya Uruguay comercializa y usa tres variedades y tres tipos de productos transgénicos hasta ahora, 2 variedades de maíz y una de soja, y hay más en estudio. Bueno, a través de esos mecanismos uno puede enterarse, digamos, y eventualmente hacer llegar consultas, informaciones y reclamar o discutir en las audiencias correspondientes, ¿no? Como les decía, ya dejó el tema exclusivamente técnico-científico y pasó a una dimensión social. Ahora, de todo ese balance, esto ocurre para Uruguay, pero lo que pasa en todos los países del mundo, ¿qué resulta? Resulta algo así como un mapa. Es decir, ese mapa, ¿qué es lo que mapea? Mapea la interfase entre hasta dónde va la bioseguridad cuidando los riesgos y demás, y hasta dónde llegó la verificación de que es aceptable el posible riesgo o no existe, y frente a la oportunidad de desarrollo económico fue adoptada la decisión de utilizar este tipo de cultivos. Ese mapa lo que muestra, más allá de las curvas estas, digamos que son algo así como el acumulado de cuánta cantidad de hectáreas y millones de hectáreas se plantan en el mundo, pero lo que muestra el mapa con verde resaltados son los países que utilizan, no que consuman o que usen a nivel de industrial, farmacéutico, por el estilo. Esto simplemente se refiere a países que plantan en el campo cultivos transgénicos, ¿ya? Que los consuman, que los utilicen o que usen productos, por ejemplo, farmacéuticos. Hay muchísimos más, porque básicamente hay líneas enteras de fármacos que son exclusivamente de origen transgénico, ¿ya? Basadas en microorganismos transgénicos, y hay productos industriales que están basados en productos transgénicos también. Esto es solamente quienes eligieron plantar como parte, cultivos transgénicos como parte de su agricultura, ¿ya? A nivel mundial son unos 25 países, y bueno, cuando ven la escala, Mercosur completo está incluido en esto, y como pueden ver hay varias regiones productoras de alimentos en el mundo que están incorporadas.
Esto se ve muy chiquito, pero les resalto en el costado de los números. Es decir, de esto que es la dimensión, hasta dónde se llegó en el uso, vamos a poner el dato de, bueno, ¿y qué representó o qué representa en términos económicos? Ahí entramos en la dimensión bioeconomía. ¿Ya? Para Uruguay, un estudio reciente de este año de la consultora Seragro plantea el acumulado entre 2004 y 2008 de todos los productos agrícolas, es decir, los cultivos agrícolas modificados genéticamente, da un acumulado de, está por acá arriba, de unos 1.800, aproximadamente 1.900 millones de dólares acumulados. ¿Cómo se desglosa eso? En un valor directo, en el orden de 700 millones de dólares, que es inversiones y ventas de productos, y una cantidad que se llama inversión indirecta, que es cuánto afectó e hizo crecer otros sectores de la economía el mayor volumen de productos, de granos, de cultivos que entraron en desarrollo. Así, en definitiva, es una forma de medir impactos económicos, pero quería recordar esto: para haber llegado a tener esos impactos económicos, es decir, primero tuvo que existir una decisión de aceptación en materia de bioseguridad, y que en ningún lugar del mundo, y Uruguay por supuesto no fue la excepción en eso, es decir, puede pasarse a la fase de uso económico de un producto de estos sin haber cumplido las etapas previas de validar la falta de riesgos ambientales, falta de riesgos para salud humana, salud animal, etcétera, o, como se habla en análisis de riesgo, la compatibilidad de los riesgos que tiene esta tecnología con las demás tecnologías que manejamos. ¿No? Es decir, no tiene que ser peor que cualquier tecnología que ya esté en uso, con la que convivamos en forma equilibrada ya, ¿no? Y eso resumía un poco esa dimensión social, y de la complejidad tecnológica llegamos a este detalle. Solamente voy a pasar muy rápido alguna para decir, bueno, ¿qué pasa aparte de Uruguay, acá cerquita, en el barrio, ¿no? Es decir, Mercosur. Bueno, todo el sector de bioeconomía se está tendiendo a crecer, es decir, así como decíamos por Uruguay estos impactos económicos, la región es muchísimo más grande en cuanto a la utilización de este tipo de productos. Esto está ocurriendo en este momento. ¿Y cómo se puede uno familiarizar e informarse de lo que está pasando en temas de biotecnología y bioeconomía de Mercosur? Bueno, hay un programa regional que está tratando de integrar a nivel, tipo una plataforma de sectores públicos, privados y regulatorios, información y compartir capacidades para generar proyectos en la región. Eso está consolidado en esto que se llama el proyecto Biotech Mercosur, que para cualquier referencia que les pongo acá el web correspondiente, donde están todas las informaciones sobre diagnósticos, planificaciones, grupos, proyectos, etcétera. Y como se decía hoy, la idea es articular desde desarrollos empresariales, como el caso que presentaba Carlos, que las empresas biotecnológicas sean cada vez más y que cada vez tengan mayor originalidad para incubar propios desarrollos propios o con otras asociadas, y que la parte institucional, académica y proveedores tecnológicos, digamos, los que hagan biología molecular, bioinformática, biomatemáticas y todas las disciplinas básicas de la cosa, es decir, en realidad tengan un espacio común de trabajo hacia las biotecnologías. Es decir, las biotecnologías no son cada disciplina por separado, es una rama mucho más compleja e integrada, pero que lo que queríamos decirles era eso, es decir, de la comprensión de que hay que partir del desarrollo tecnológico más fino a nivel del gen, pero llegar a conocer toda la cadena hasta la otra punta y su dimensión social, y que sin eso no se puede hablar de biotecnología, era un poco el mensaje que quería resumirles. Y bueno, cualquier consulta sobre el concepto de biotexuro, tienen también el correo electrónico para seguir en contacto. Gracias.